Vamos a comenzar con la rueda de prensa, como hemos dicho. Y lo primero, pues la primavera astronómica. ¿Cuándo comienza? El próximo miércoles 20 de marzo a las 4:06, hora oficial peninsular, 3:06 en Canarias, según la información del Instituto Geográfico Nacional. Bueno, vamos a hablar primero del balance climático, de cómo ha sido el invierno que ha terminado recientemente, porque nosotros siempre hablamos del invierno meteorológico, ¿no? Que es el periodo comprendido por el trimestre de diciembre de 2023, enero y febrero de 2024. Bueno, pues el invierno pasado fue el más cálido de la serie histórica, empatado con un invierno reciente, el de 2019-2020. Ha sido un invierno muy cálido en toda España, no hay más que ver el mapa en el que se afloran todos los colores naranjas o rojos que indican, pues bueno, un carácter muy cálido, ¿no? Unas temperaturas por encima de lo normal, que en el conjunto de la España peninsular se ha situado pues 1,9 grados por encima de lo normal. Una anomalía muy marcada, un invierno realmente muy cálido, también en Baleares y en Canarias, que ha sido extremadamente cálido. Ahí, como vemos, las anomalías han ido a 2,5 grados, ¿no? Un invierno realmente pues nunca visto en Canarias, ¿no? Por esas altas temperaturas. Bueno, como decimos, esto ha sucedido durante los 3 meses. Los 3 meses, diciembre fue cálido, enero el más cálido de la serie y febrero uno de los 3 más cálidos. Por lo tanto, durante todo el tiempo las temperaturas han sido altas, no ha habido olas de frío en este invierno, ha habido algunos episodios de temperaturas bajas, pero no se ha registrado ninguna ola de frío y sí episodios de temperaturas realmente altas para la época. En este gráfico lo vemos. Esta es la serie de temperaturas desde 1961 y vemos cómo en los últimos años, sobre todo, se agolpan los inviernos con temperaturas por encima de lo normal. Es la primera vez que en la serie histórica tenemos 6 inviernos consecutivos con temperaturas superiores a las normales. Pero es más, podemos ir un poco más lejos. Se va a presentar una reconstrucción climática estos días en la que vamos a tratar de, bueno, pues de conocer el clima de España hasta 1870. Ahora mismo tenemos un estudio ya consolidado hasta 1916, pero vamos a ir más atrás hasta 1870. Bueno, pues teniendo en cuenta el último siglo y medio, también podemos ver que el invierno pasado, junto con el de 2019-2020, ha sido el más cálido en al menos siglo y medio. En al menos siglo y medio, y también podemos ver cómo los inviernos con temperaturas por encima de 7 grados, que en el primer siglo y pico de la serie eran muy poco habituales, muy poquitos en un siglo, pues bueno. No se oye, Rubén, no se oye. Se te ha quitado el micrófono. Pero del Teams. Yo creo que es Teams. Ahora, perdón, ¿me oís ahora? Ahora. ¿Dónde me he quedado? Hace 10 segundos. Bueno, pues repito lo que había dicho, que desde 1870 tenemos el invierno más cálido de la serie histórica, el de 2023-2024, junto con 2019-2020, y que la frecuencia de inviernos con temperaturas por encima de 7 años en el primer siglo de la serie fueron muy poquitos, pero que en los últimos 40 años casi se ha convertido en la tónica habitual. Perdonad por el silenciamiento, pero estas cosas de la técnica. Bueno, ¿qué más podemos decir de los últimos meses? Fijaos, en las últimas 7 estaciones completas, si nos ponemos como origen el verano del 2022, hemos tenido el verano de 2022 más cálido de la serie. El otoño de 2022 fue el otoño más cálido de la serie. El invierno del año pasado fue cálido, no tanto. Pero la primavera del 2023 fue la más cálida otra vez de la serie. El verano de 2023, el tercero. El otoño de 2023, el segundo. Y este invierno, el más cálido. O sea, fijaos, qué aceleración está tomando el calentamiento, que de las últimas 7 estaciones del año completas, 4 han sido las más cálidas, una la segunda y otra la tercera. Salvo el invierno pasado, que fue más normal, cálido, pero no tanto. El resto de las estaciones últimamente pues están teniendo unas temperaturas altísimas. Eso en cuanto a temperaturas. Vamos a hablar ahora de las lluvias. Bueno, pues el invierno de 2023-2024 se ha tratado de un invierno normal en cuanto a precipitaciones. Pero claro,
Esto de normal es cuando nos referimos al conjunto de España y a la cantidad de precipitación. En realidad, la lluvia ha quedado un poquito por debajo del promedio del periodo de referencia. Ha llovido un 90% de ese promedio, pero se le puede considerar como un invierno normal, ¿no? Esa variación de un 10% en invierno es algo que entra dentro de la normalidad. 170 litros por metro cuadrado. Pero eso sí, eso es la brocha gorda, eso es cuando hablamos del conjunto de España. Pero si nos fijamos en el mapa, ha llovido bastante más de lo normal en zonas de Galicia, en zonas del centro y del oeste peninsular, y en cambio está muy claro lo poco que ha llovido en el área mediterránea, ¿no? Donde las lluvias en algunos casos, estas manchas de color un poquito pues, morado, así, no ha llegado ni a la cuarta parte de lo que tenía que haber llovido a lo largo del invierno. Y en Canarias tampoco. Es decir, ha habido una disimetría, por así decirlo. Ha estado muy, muy desequilibrado. La mayor parte del tiempo han llegado borrascas desde el oeste, desde el Atlántico, que han dejado lluvias en toda esta zona. En cambio, las borrascas mediterráneas pues no han aparecido y apenas ha llovido. ¿Y esto qué ha hecho? Bueno, pues ha hecho que en algunas zonas, ya lo veremos más adelante, la sequía se haya aliviado, pero en otras incluso se ha agravado a lo largo del invierno. Bueno, en cuanto hemos hablado antes de las temperaturas y cómo claramente están subiendo en los inviernos, ¿no? En cuanto a las lluvias, pues es más complicado de decir. Sí que hay una tendencia hacia inviernos más secos y de hecho, si cogemos la primera mitad de la serie histórica, analizamos lo que llovía en esos inviernos y lo comparamos con la segunda mitad de lo que llueve en estos últimos 31 inviernos, vemos que en la primera mitad de la serie llovía un 10% más que lo hace ahora en invierno. Pero ¿qué pasa? Que esto no se puede decir así y ya está. Hay que hacer análisis estadísticos robustos para ver si esta tendencia es estadísticamente significativa y por lo tanto pues obedece a alguna causa o simplemente se trata de variabilidad natural. Y ahora mismo no hay una tendencia estadísticamente significativa cuando hablamos del conjunto de España. Por lo tanto, se observa que llueve menos, un 10% menos en invierno en el conjunto de España, pero todavía no podemos afirmar ni desmentir que se deba al cambio climático, sino que puede ser variabilidad natural y ya vemos en la gráfica cómo a inviernos muy, muy lluviosos le suceden inviernos muy, muy secos y viceversa, ¿no? Es muy variable en nuestro país el tema de la lluvia a lo largo del invierno, pero esa tendencia a inviernos más secos pues parece que existe, ¿no? La sequía, lo hemos comentado, a pesar de que el invierno ha tenido un carácter normal, ha habido una gran diferencia entre distintas zonas de nuestro país. En general, ¿qué podemos decir? Cuando analizamos las lluvias del último año, no solo del invierno, sino de los últimos 12 meses, vemos bueno, pues que ha habido una recuperación en el noroeste, en las cuencas del norte y noroeste, en el Duero, en el Tajo, y que en cambio siguen en sequía las cuencas, digamos, mediterráneas y del sur, ¿no? El Guadiana, Guadalquivir y todas las cuencas que desaguan en el Mediterráneo, así como Baleares y Canarias. Esto es con la lluvia a un año, pero si nos ponemos con la lluvia a 3 años, si analizamos lo que ha llovido en los últimos 3 años, todavía prácticamente toda España se encuentra en una situación de sequía meteorológica. Esto no quiere decir que con las lluvias de los últimos meses el agua embalsada, por ejemplo, se haya recuperado, pero el agua embalsada es solo un indicador, ¿no? E insisto, a 3 años todavía la mayor parte de España está en esa situación de sequía que es muy intensa en el Pirineo Oriental, Cataluña básicamente, y también en el sur de Andalucía. Por lo tanto, esa situación de sequía todavía no hemos salido. Se ha paliado en parte, las lluvias del invierno han estado ahí en torno a lo normal, pero han sido muy abundantes en una zona y en otras no lo han sido, por tanto, el Mediterráneo sigue en esa situación pues, de sequía intensa. Y bueno, esto es un poco lo que os quería contar yo relacionado con cómo ha sido el invierno. Ahora voy a dar la palabra a mi compañero Cayetano Torres para que nos explique la predicción estacional. Y va a empezar con la primavera astronómica que corresponde al trimestre de abril, mayo y junio. Así que Cayetano, todo tuyo. Cuando quieras Sí. paso de diapo. Buenos días, muchas gracias. Pues si me pones, vamos a hacer ahora una predicción para el trimestre abril, mayo y junio, en el cual vemos que en cuanto a temperatura vemos el mapa pues bastante coloreado, como ya viene siendo habitual durante todos estos últimos meses, pero no últimos, sino ya en un plazo más largo. Vemos que hay anomalías constantes de temperaturas por encima de la media. Entonces, lo que vemos aquí en la imagen es que hay una altísima probabilidad de que este trimestre, abril, mayo y junio, esté por encima de la temperatura media climatológica en cuanto a probabilidad. O sea que prácticamente con
entre un 70 y un 100% de probabilidad especialmente Baleares, Levante, cornisa cantábrica, costa andaluza, más que la costa, o sea, del litoral, hablamos del litoral andaluz, a excepción del centro de la península, pero que también la señal es muy fuerte, entre un 60 y 70%, y Canarias también muy coloreado. Vemos que hay una altísima probabilidad, no podemos decir seguridad porque estadísticamente nunca se puede estar seguro, pero una altísima probabilidad de que este trimestre sea muy cálido, muy cálido. A ver, vamos a ver en cuanto a precipitaciones, ¿qué nos espera? Vemos que en este gráfico para el trimestre que estamos tratando, que no hay ninguna señal en la península ibérica en cuanto a que los terciles van a ser equiprobables. Es decir, no podemos asegurar si va a ser más seco, normal o húmedo, puesto que estos modelos nos dan una probabilidad de esos terciles y vemos que no hay ninguna señal. Entonces, no tenemos la seguridad, no podemos afirmar rotundamente cómo va a ser la precipitación durante ese trimestre, salvo en Canarias. En Canarias sí que estamos viendo que hay una mayor probabilidad de que este trimestre sea más seco de lo normal. Y ahora vamos a saltar al trimestre junio, julio, agosto para vaticinar cómo va a ser todo el periodo de verano, el periodo vacacional, que por las predicciones que estamos viendo ya sospechamos cómo puede ser. Pues efectivamente, todas nuestras sospechas parece que son una realidad. Vemos ya un mapa para este trimestre extremadamente rojo, ya sin excepciones, una pequeña excepción ahí en la frontera incluso española, pero que también indica una probabilidad entre un 60 y un 70%. Vemos que prácticamente entre un 70 y un 100% este trimestre va a ser más cálido, mucho más cálido, más cálido. No vamos a hablar de mucho más cálido, pero sí más cálido. Y prácticamente en toda Europa, en el Atlántico Norte, con sus consecuencias climatológicas, en el norte de África, pues vemos que todo el Mediterráneo va a estar por encima de sus valores normales para este trimestre. Y en cuanto a precipitaciones, vemos que sí da una señal de que hay más probabilidad de que este trimestre sea algo más seco. Ciertamente es que en verano la precipitación es muy escasa en la península ibérica, con lo cual esta señal que sea más húmedo o más seco, pues tampoco nos dice mucho, porque la diferencia de precipitación va a ser muy poquita. Aunque diera un verano húmedo, pues tampoco iba a servir para aumentar esas reservas hidrológicas que tenemos esquilmadas, especialmente en el Levante, nordeste de Andalucía, nordeste de España, sur de Andalucía. Eso en verano no es muy significativo el que nos dé que va a ser un verano más seco de lo normal. Indica sobre todo pues, que es posible que haya menos tormentas o algo así, pero bueno, esto es muy aventurado decirlo. Lo que nos dicen los modelos es que hay una altísima probabilidad de que sea más cálido y cierta probabilidad de que sea más seco. Y eso es todo con lo que quería contar, Rubén. Muchas gracias. Nada, a ti, Cayetano. Pues espera un segundito, dejo de compartir, a ver si lo hago bien y no me cargo nada. Vale, es que es complicado lo de compartir en Teams, es lo que más ansiedad me da siempre. Bueno, pues espero que nos hayamos explicado bien, de cómo ha sido el invierno y cómo esperamos que sea, tanto la primavera como el verano, que el verano ya, pues eso, va apuntando maneras, a pesar de que aún falta. Y abrimos turno de preguntas, así que si alguien quiere preguntarnos algo, pues que lo haga. Tengo por aquí una pregunta en el chat. Podéis preguntar en el chat, podéis levantar la mano también. Y dice aquí una pregunta del país. Yo mismo me la leo y la contesto. Victoria Torres, del país. Perdona, Rubén, ¿ninguna zona de España ha salido de la sequía de larga duración? Habéis dicho 70 al 100% de que sea cálido, se escucha. Y aunque queda mucho todavía, podemos apuntar algo sobre la Semana Santa. Bueno, por partes, por partes. ¿Ninguna zona de España ha salido de la sequía de larga duración? En principio, solo y muy por los pelos la cuenca de acumulación del Tajo. Está al límite, el criterio técnico que se utiliza con el índice SPI. Todas las demás cuencas continúan en sequía de larga duración y España en su conjunto. Y solo muy poquito lo ha hecho la cuenca del Tajo recientemente con las lluvias pues, acumuladas a lo largo del invierno. Luego, 70 a 100% de probabilidad de que sea cálido. No sé si te refieres al verano. En el caso del verano, sí. ¿No, Cayetano? Eso es lo que has comentado, ¿verdad?
Sí, correcto, una altísima probabilidad entre un 70 y un Muy 100% probable. de que el verano sea más cálido de lo normal. O sea, es un poco incluso, yo diría, no sé si sorprendente, pero realmente con el tiempo que falta todavía, están más de acuerdo los modelos en qué va a pasar en verano que en primavera. También es verdad que la primavera ya sabéis que es una estación muy variable, ¿no? Que es mucho más complicado predecir el tiempo y esto enlaza con la siguiente pregunta de si podemos apuntar algo sobre la Semana Santa. Entonces, es una pregunta que no me esperaba, sorprendente. No, a ver, falta mucho. La verdad es que lo decimos siempre y parece, "Buah, estos no se quieren mojar", ¿no? Pero realmente hay que pensar, faltan 10 días para el domingo de Ramos y 2 semanas para Jueves Santo. Entonces, pronósticos certeros no se pueden hacer todavía. Y si nos vamos a la tendencia para esa semana, en principio lo que parece es que habría unas temperaturas en torno a lo normal y lo que dicen ahora los modelos de predicción es que hay una señal, pues, de más lluvias en el oeste de la península. Pero ¿qué pasa? Que esta semana actual, cuando los modelos la analizaban hace 10 días, también veían que iba a ser una semana muy lluviosa, iba a ser muy seca. Conclusión, falta mucho, más en primavera, hay mucha variabilidad en esta época del año, decimos siempre, es que la Semana Santa cae fatal para la predicción del tiempo por la gran variabilidad que hay y por lo tanto, de verdad, es aventurado hacer todavía un pronóstico fiable para el inicio y ya para la parte final de Jueves Santo al lunes de Pascua, pues es prácticamente todavía ciencia ficción, ¿no? Hablar de una predicción que pueda tener un viso de fiabilidad. Así que eso es un poco lo que puedo comentar. Y luego otra pregunta del país que dice sobre la probabilidad de precipitación, entiendo, que nos dice probabilidad de temperatura en primavera más cálido de lo normal. En la mayor parte de España es entre un 60 y 70 y en las partes que ha dicho Cayetano, que eran extremo norte, extremo este, extremo sur y archipiélagos, entre un 70 y un 100%. O sea, se puede decir que es una señal un poquito menos marcada que en verano, pero también apunta a una primavera más cálida de lo normal. Mario también tiene alguna pregunta. ¿Cuál fue la predicción estacional más fría de lo normal? Mario, ¿Cómo? de Servimedia. ¿Cuál Sí, fue la predicción estacional de estación más fría de lo normal? Bueno, pues, sí, ¿cuál fue la predicción estacional que predijo una estación más fría de lo normal? No me acuerdo, pero lo que sí sé es cuándo fue la última estación que fue más fría de lo normal. Y hay que agarrarse porque fue la primavera de 2018. Desde entonces, ninguna estación, hablamos ya de hace 6 años, ninguna estación ha sido más fría de lo normal. Ha habido algunas normales. El invierno, no, el invierno del año pasado fue cálido. Ha habido alguna estación normal que ahora tendría que mirar cuál porque tampoco lo recuerdo, pero el último periodo estacional frío fue la primavera de 2018. Hace mucho ya, ¿eh? El resto ha sido, pues ya hemos visto, las últimas 7 estaciones es que han sido casi todas prácticamente de récord. Siguiente pregunta, también de Mario. ¿Cuándo entró en España la situación de sequía de larga duración? ¿A finales del 22 o Él no? mismo os ha contestado, efectivamente, las precipitaciones, porque cuando hablamos de sequía de larga duración, lo que hacemos es utilizar un índice muy técnico que se llama índice SPI, Standard Precipitation Index, y bueno, se le hace una serie de canalladas a la precipitación, a los valores, porque es un parámetro estadísticamente muy escurridizo, y con ese índice se analiza la lluvia en distintos periodos, a 1 año, a 2, a 3, y analizando la lluvia a 3 años hacia atrás desde diciembre del 22 estamos en esa situación de sequía de larga duración que, ya digo, en el conjunto de España todavía no se ha salido, prácticamente en ninguna cuenca, salvo por muy poquito la del Tajo. Hay otra pregunta de Susana, nos dice si va a haber nevadas esta semana o No, esta semana. no, esta semana no y después no sabemos. Luego Antonio nos pregunta si hay alguna predicción específica para Cataluña, pero imagino que eso lo dirá la delegación, ¿no? Sí, lo que ha comentado Cayetano también. Cataluña está en ese arco, ¿no? Del tercio norte, tercio este y tercio sur, donde la primavera se presenta más caliente y la precipitación, que es lo que más interesa, pues no hay
No podemos saber, no podemos decir. Es igual de probable que sea una primavera lluviosa a que sea una primavera seca. Y no se puede vaticinar nada más. Siguiente pregunta. Irene Fernández. Cuando habláis de un verano más cálido de lo normal, ¿podría ser más cálido todavía que el año pasado? ¿Se puede relacionar con el calentamiento del Atlántico Norte? Si quieres, esta lo respondo yo. Vale. Claro, puede ser más cálido, porque lo que estamos viendo es probabilidades de que sea más cálido en las cajitas de los perfiles. ¿Se puede relacionar con el calentamiento del Atlántico Norte? Sí, claro, se puede relacionar. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta el tema del niño. Este año el tema del niño. Eso sí, eso es importante. Un momento. A ver, lo tenía por aquí. El niño va a dar paso a la niña. Entonces, eso sí que es un factor. El niño tiene efectos en el año siguiente o en los 2 años siguientes. Entonces, ahora vamos a pasar a niña con una probabilidad del 80%. Entonces, eso da una esperanza a que no sean tan cálidos los veranos. Pero este verano sí nos va a tocar un verano cálido porque hemos tenido niño durante todos estos meses anteriores. Entonces, eso es lo que te puedo decir. No sé si Rubén quieres añadir algo. Sí, que bueno, si puede ser más cálido que el año pasado, eso, bueno, realmente es difícil. Difícil, ¿por qué? Porque el del año pasado fue el tercero más cálido, si no me equivoco, y el del anterior el más cálido, ¿eh? Estamos, digamos, venimos de veranos potentes. Pero bueno, oye, yo cuando se superó el verano del 2003, que fue en 2022, yo el del 2003 decía, esto es imposible de superar, y se superó. No, lo que está claro es que comentaba Cayetano, el océano está acumulando una gran cantidad de energía. Hablamos ahora mismo, en estos momentos, tenemos, bueno, pues ya sabéis, temperaturas de récord en los océanos del planeta y el Atlántico Norte está muy caliente. Ahora, ¿qué puede pasar de aquí al verano? Probablemente la anomalía cálida continúe y evidentemente un océano más cálido, pues si nos llegan masas de aire, ¿no?, de latitudes tropicales, serán más calientes también, en las temperaturas más altas, vamos. Y lo mismo hemos visto en el mar Mediterráneo, más calentito. ¿Qué ocurre? Pues que luego las noches tórridas, estas noches en las que no se baja de 25 grados, se disparan, ¿eh? Así que sí que hay relación, claro que sí, entre un océano más cálido y un verano más cálido. Siguiente pregunta. Susana nos pregunta si puedes volver a explicar lo de las 7 estaciones o son los últimos 7 años cálidos. Vale, sí, que a lo mejor eso lo he liado un poquito. Déjame un poquito a ver si puedo volver a la presentación y os lo pongo ahí, que se ve mejor puesto que he explicado de viva voz. Un momentín. Vale. Comparto otra vez, segundín, ¿eh? Bueno, estáis viendo una pantalla, pero bueno, yo creo que sirve, ¿no? Estáis viendo la tablita. Lo que quería decir antes cuando lo he explicado es que si cogemos las últimas 7 estaciones completas, es decir, si vamos desde el verano del 2022 hasta el último invierno, tenemos que el verano del 2022 fue de récord, el verano más cálido de la serie. El otoño justo después, el otoño del 22, fue el más cálido de la serie otra vez. El invierno 2022-2023 fue un poco más normal, fue cálido, pero no tanto, no fue tan extremadamente cálido. Pero luego llegó la primavera del 2023, que volvió a ser la más cálida de la serie. Llegó el verano del 2023, el tercero más cálido, solo por detrás del año anterior y del 2003. El otoño del 2023 fue el segundo más cálido, solo por detrás desde el año anterior. Y este invierno, que ha sido el más cálido. En resumen, mucho lío, pero esto es solo simplemente para decir, pues eso, que llevamos 7 estaciones, que son 2 años prácticamente, con unas temperaturas no solo más altas de lo normal, sino buena parte del tiempo, pues batiendo récords o cerca del récord, ¿no? Y lo comentaba, la pregunta de Mario García, la última estación fría fue la primavera del 18. El último mes frío fue abril del 22. Llevamos 2 años encadenados sin meses fríos. Eso es mucho, ¿eh? Eso es mucho. Y el último año frío en España fue el 2013. Entonces, bueno, la tendencia está clara. Aquí hay una cosa que es así importante, pero que tampoco se puede precisar excesivamente, y es el tema del niño, que eso es importante. Lo que pasa es que en este asunto hay mucha discusión científica porque no hay evidencias claras de cómo afecta el niño
a la península ibérica, en latitudes medias. Entonces, sabemos que el Niño ha alcanzado su punto máximo en diciembre del 23 y con una anomalía muy fuerte, que fue uno de los 5 más fuertes registrados. Y ahora se está debilitando, pero se espera que entre marzo y mayo se pronostican temperaturas superiores a lo normal en casi todas las zonas terrestres. Eso es muy importante. Por eso estos modelos están dando ese color tan fuerte, tan fuerte. Y lo que hay que tener en cuenta es que estamos en un contexto de cambio climático que aumenta las temperaturas récords, saltan constantemente y bueno, afortunadamente el Niño, hay eso, como he dicho antes, un 80% de que vuelva a condiciones neutras entre abril y junio. Entonces, sabemos que el Niño dura en torno a unos 12 meses, cada 2 a 7 años, y esperamos que a partir de ahora la niña pueda amortiguar ligeramente el calentamiento global que estamos sufriendo. Pero claro, hay incertidumbre en cuanto, cómo, porque las teleconexiones no están muy claras. Entonces, bueno, si hay que apostarse por algo, pues este verano va a ser muy cálido. Yo creo que va a ser muy cálido y todavía batiendo récords porque convergen muchas de las circunstancias que hacen esto posible. Cambio climático, Niño, no hay que olvidar el tema del volcán Tonga, que también, aunque ya va perdiendo influencia, pero que también hay ciertos científicos que dicen que tiene mucha influencia. Entonces nos tenemos que preparar para un verano, yo creo que un verano bastante caluroso. Uh-huh. A ver, Victoria Torres nos pregunta, desde que la leo, con estos pronósticos estacionales que tenemos, ¿se puede decir que España seguirá otro año más en sequía de larga duración? Dado que va a entrar en el estatus, ya llevamos 3 años en sequía y sumaremos 2 más. ¿Hay algún otro término para calificarlo? ¿Supersequía? ¿Sequía super larga duración? Bueno, Eso lo propone ella, ¿eh? Para salir de una sequía tiene que llover mucho. Es decir, eso es una obviedad, ¿no? Pero de las sequías, España se sale con periodos muy, muy lluviosos, ¿no? La última, precisamente, la sequía del otoño e invierno del 2017, invierno 2017-2018, nos acordamos de las imágenes de los embalses del noroeste de la península bajo mínimos y la cosa pintaba fatal en aquel momento. Lo que pasa que llegó la primavera del 2018, que fue la última estación fría, como he dicho antes, pero aquella primavera fue la más lluviosa de toda la serie histórica con diferencia, pero con diferencia. Y entonces esa sequía se acabó. Lo mismo pasó con la sequía de los años 90, famosa, ¿no? Por sus restricciones de agua, bestial, que se acabó casi en un invierno. ¿Por qué? Porque vino el invierno del 95-96 extremadamente lluvioso. Entonces ahora, Victoria, lo que vemos, ya has visto los mapas, pues hay una equiprobabilidad, es igual de probable que sea más lluvioso que más seco, por lo tanto no te está diciendo el modelo, está muy claro que vaya a llover por encima de lo normal. Así que, en principio, no se puede decir que en primavera, desde luego, vayamos a salir de la sequía y luego en otoño, pues es lanzar una moneda al aire, ¿no? ¿Qué puede pasar? Porque hay muchos factores que influyen. El niño se acaba, llega la niña, pero hay muchas teleconexiones y muchas cosas que influyen en el clima de España. No podemos saberlo, vamos. Afortunadamente, el año hidrológico, que empieza el 1 de octubre, ha tenido en torno a un 3% más de precipitación, que son 363 milímetros, cuando lo normal en España es casi 700, 680, por ahí. Entonces, pero bueno, ha tenido en lo que va desde el 1 de octubre hasta ahora 363. ¿Eso qué es? ¿Esperanzador? Hombre, pues eso no es suficiente para acabar con la sequía. Y sobre todo lo que está pasando, que son muchos, este tipo de precipitación es por frentes atlánticos, que estamos teniendo la mala suerte, entre comillas, que la zona más castigada es el nordeste de España y el sudeste. Entonces ahí hay una sequía de larga duración muy importante, como está diciendo Rubén. Y encima hemos tenido la mala suerte que estas precipitaciones han sido tremendamente mal repartidas, muy mal repartidas debido a los frentes atlánticos y a la escasez de danas que ha habido este año. ¿No, Rubén? Sí, han predominado las borrascas atlánticas totalmente y el Mediterráneo ha quedado al margen. A ver, que esto es algo que en el clima de España pasa, ¿eh? Tampoco esto lo podemos achacar ahora a un cambio de clima, pues el cambio climático, ¿no? El hecho de que unas temporadas predominen las borrascas atlánticas o las mediterráneas es normal. Otros años pasa lo contrario, ¿eh? La primavera
del año pasado y la del anterior en el Mediterráneo fue muy, muy lluviosa porque predominaron las danas y las borrascas mediterráneas, ¿no? O sea que esto sí que entra dentro de la variabilidad natural del clima. ¿Qué ocurre? ¿Qué matiz hay aquí? Que la sequía en Cataluña, ya lo hemos dicho en anteriores ruedas de prensa, y sigue siendo la más intensa desde que hay registros, es decir, desde los años 60, por lo menos, analizando las lluvias para el conjunto de la cuenca de acumulación del Pirineo Oriental, que es muy parecida a la extensión geográfica de Cataluña. Nunca habíamos tenido un periodo de 3 años tan seco, ¿eh? Por eso la sequía más intensa. Y luego en el sur, en Andalucía, básicamente, pero también en el Guadiana, Guadalquivir, sur de Andalucía, ahí tenemos la sequía más larga. La de los años 90 fue más intensa y además estructuralmente, bueno, pues hubo más problemas de abastecimiento y tal, pero esta sequía ya en el sur peninsular, en esa parte del tercio sur, lleva ya 8 años de sequía, lleva ya 8 años. Entonces, bueno, sí es verdad, siempre ha habido sequías, pero esta tiene ese matiz, muy intensa en el nordeste y muy duradera en el tercio sur. A ver, Susana tiene la mano levantada, no sé si quiere hacer alguna pregunta o... O igual era la pregunta que estaba ya en el chat. Claro, igual era la pregunta y no se ha dado cuenta y no ha bajado la mano. Ahora ha Aparte de eso bajado. no hay, aparte de eso no hay más. Sí, efectivamente, hemos acertado. Aparte de eso no hay más. Si alguien tiene alguna pregunta más que hacernos, Y si no, pues nada, espero que nos hayamos explicado bien. Muchas gracias por asistir a la rueda de prensa. La Semana Santa, en su momento, iremos dando la información conforme los pronósticos vayan siendo ya más fiables. A partir de la semana que viene, a mediados, seguro que ya se puede empezar a decir cosas, ¿no?, con más fiabilidad. Y lo de siempre, que gracias por acudir virtualmente a la rueda de prensa de AEMET y un saludo a todos y a todas. Hasta la próxima. hasta luego. Adiós, hasta luego.